para nada, lo van a determinar quienes son los que tienen las grandes tenencias. Por lo tanto, si el Banco Central no interviene, si no hay una administración del tipo de cambio como se hace ahora, y podría dispararse realmente, si ahora la diferencia entre el dólar ilegal y el legal es de 15 a 10 pesos, me imagino si sí, claro, también ellos atenúan, el planteo fue en cierta forma atenuado diciendo que ese es un objetivo de mediano plazo, ¿no es cierto? Que no lo... Claro, porque obviamente si en este mercado que está siendo regulado con acciones del Estado, de golpe se plantea levantar todas las medidas, obviamente va a producir un estallido, ¿no es cierto? Pero además ese estallido se va a trasladar a los precios, ¿no es cierto? Evidentemente, porque hemos tenido un caso al principio del 2014 con este gobierno. Claro, porque no es que el gobierno no ha venido haciendo ha venido haciendo una devaluación paulatina del tipo de cambio. Que prácticamente inmediatamente se fueron trasladando los precios. O sea, una devaluación no es una medida que se pueda tomar aisladamente, porque rápidamente es absorbida por el traslado de los precios en Argentina. El economista más respetado de Córdoba, por casi todos los sectores, estoy hablando de Salvador Treber, tu padre, vino como ninguno desde hace años analizando la deuda del gobierno de la provincia, del Estado provincial. Y llega a la conclusión de que existe, además de la deuda reconocida, una deuda flotante que, ¿por qué? Porque se difieren los pagos a los proveedores, porque, etcétera. Los pendientes obligaciones que tiene que se trasladan de ejercicio en ejercicio, que abulta, de hecho, ¿no es cierto?, la deuda. Ahora, tengo entendido, un trabajo del Plan Fénix de Córdoba, tengo entendido que la mayor parte de la deuda de la provincia tiene vencimiento en el 2017 sobre todo, en títulos en dólares, que por lo tanto, si hay una devaluación, deberíamos mucho más de lo que ahora debemos. Mira este informe. Bueno. En los últimos días el debate se ha centrado, entre otras cosas, sobre quién fijará el tipo de cambio en la Argentina en el próximo gobierno. ¿Cómo impactaría en las finanzas provinciales si los futuros mandatarios devalúan, como piden los grandes grupos económicos, las cuevas financieras y un sector de clase media que ahorre en dólares? Sin duda, hackearía las finanzas de la provincia. Una deuda elevada y declarada a medias, fuertemente expuesta en moneda extranjera y concentrada en el corto plazo, es quizá el legado más peligroso que dejará el gobierno de De la Sota a fines de este año. Los fuertes vencimientos de capital e intereses previstos sobre todo en el 2017, donde se debe pagar cerca del triple de lo que se abonará por deuda este año, obliga a replantear la estrategia futura de endeudamiento provincial sin descartar una eventual reestructuración. Al 30 de noviembre del año pasado, según el Ministerio de Finanzas de la provincia, la deuda de Córdoba era de 14.767 millones de pesos y acumulaba un alza de 1.342 millones durante el año. En 11 meses, la provincia tuvo un incremento cercano a la totalidad de la deuda de la provincia de Santa Fe. La principal razón del incremento se encuentra en moneda extranjera, básicamente con bonos Boncor 2017 y préstamos de organismos internacionales, y por lo tanto ha sufrido el impacto del fuerte ajuste que tuvo el tipo de cambio en la Argentina a principios del año pasado. El segundo aspecto a destacar es la composición de la deuda según los plazos. Los vencimientos menores a 5 años son considerados de corto plazo, los menores a 10 a mediano y el resto a largo plazo. Según la provincia,
el 43% de la deuda es de corto plazo, solo el 9% está a mediano plazo y el 48% restante es a muchos años. Pero analizando por moneda de origen, se observa que la gran concentración en el corto y mediano plazo de la deuda es en dólares. Tal es así que la deuda en moneda extranjera representa el 98.7% de la deuda de corto plazo y de la de mediano plazo. Uno ve esto y piensa en una devaluación. Y bueno, es complicado para la provincia de Córdoba, ¿no es cierto? De los 14.897 más o menos millones de deuda admitida por la provincia, ¿no es cierto? Porque a eso falta la deuda flotante que no la admite, un pedazo de la deuda flotante que la provincia no admite. Que dicho de paso le sacamos del análisis porque la deuda flotante generalmente es deuda en pesos, ¿no es cierto? Porque es deuda con proveedores fundamentalmente. Entonces, de la deuda que tiene admitida y publicada la provincia, 9.500 millones de los 14.897 a mayo son en dólares. Y con vencimiento así muy perentorio porque la mayor parte de los vencimientos son en el 2017, ¿no? Yo creo que por eso es que la deuda de la provincia requiere un tratamiento, ¿no es cierto? La provincia no ha estado acogiéndose a las refinanciaciones de la nación porque ha estado en realidad impedida por no cumplir con el requisito o por no sentarse a conversar sobre el requisito de no tener cuestiones judiciales, ¿no? Entonces, en vez de conversar sobre esas cuestiones judiciales, creo que vamos agregando cuestiones judiciales, porque ahora han ido a la Corte justamente a reclamar porque no entran en la refinanciación porque hay cuestiones judiciales. Y seguimos agregando otras cuestiones judiciales a las que ya tenemos. Pero los vencimientos en el 2017 van a llegar. Y sí, y son vencimientos en dólares. En dólares. Y realidad va a ser una situación complicada para la provincia, un escenario de devaluación, ¿no es cierto? Más teniendo en cuenta el origen de los ingresos que tiene la provincia. A eso ¿no? iba. Mirá vos, mientras te voy a referir esto, le pido al señor director que muestre trabajos sobre la incidencia de ingresos brutos en el presupuesto de la provincia. ¿Por qué? Porque vos bien decías, devaluación, impacta en las empresas, impacta en la actividad económica, impacta en el empleo, caída de la actividad económica. Si uno de los mayores ingresos que tiene la provincia es ingresos brutos, que tiene que ver las ventas, tiene que ver la actividad económica, además vamos a reducir. Claro, todo el esquema tributario de la provincia, a ver, vamos a hacerlo a grandes rasgos. La provincia se financia el 60% con envíos de la nación, ya sea a través de las participaciones, de la coparticipación nacional o de envíos por participación en impuestos nacionales. 60% de los ingresos de la provincia. El 60% nos manda la nación. Viene de la nación por recaudación de la coparticipación o de otros envíos de participación de impuestos nacionales. ¿Cuáles son esos impuestos? Y bueno, el IVA es uno de los impuestos, ganancias es otro de los impuestos, ¿no es cierto? Todo el esquema de impuestos nacionales. 60% de los ingresos de la provincia, más o menos. El 40% restante son ingresos propios. Y de ese 40% restante, más del 80% son impuestos del consumo. Ingresos brutos. Ingresos brutos, tasa vial, que dicho de paso han tomado algunos compromisos de derogarla, ¿no es cierto? Así que realmente es una situación bastante dependiente de lo que sea el nivel de actividad, ¿no es cierto? También tenemos que ver que bueno, cómo reaccionan los impuestos al consumo, son muy sensibles al nivel de actividad, pero al haber inflación, recordemos que los precios aumentan, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un efecto, una compensación como nivelador, ¿no es cierto? Que bueno, habrá que ver cómo se va a definir, ¿no es cierto? En un hipotético caso de un escenario en que hubiera una devaluación. Y además, Córdoba ha tenido un incremento en la alícuota de ingresos brutos en no pocas actividades y un incremento de la presión tributaria.
Sí, Córdoba ha tenido algunos incrementos de presión tributaria, sobre todo en ingresos brutos, sobre todo a través, en realidad en algunas actividades, ¿no es cierto? Que en realidad en los últimos 2 o 3 años las alícuotas más o menos se han mantenido. Lo que sí se ha avanzado, lo que ocurrió es que se le quitó la exención total a la industria. Eso es. ¿Ah? Que antes no pagaba y ahora sí. Antes estaba totalmente liberada y ahora tiene una alícuota mínima, pero tiene una alícuota que en los costos industriales incide. Y bueno, y por el otro lado se recurrió a impuestos como la tasa vial, que son directos al consumo, ¿no es cierto? Y que a través, indirectamente, pero incrementan los costos de quienes operan en la provincia, ¿no es cierto? Y si no, vayamos a preguntarle todas las explotaciones fronterizas con el resto de las provincias que no la tienen a la tasa vial, donde el combustible es sensiblemente más barato, ¿no es cierto? Por lo tanto, para ir concluyendo, Graciela, tenemos un escenario de una provincia endeudada, sobre todo con vencimientos importantes en un par de años, con una posibilidad de que si fuese un gobierno u otro el que viene, el tipo de cambio y su valor va a tener incidencia en la actividad de nuestra provincia. Uno llega a la conclusión, se va a tener que sentar Córdoba a negociar. No hay otra alternativa. Con la nación, sea el gobierno que sea el que venga. No hay ninguna otra alternativa. Necesariamente hace falta que Córdoba, por los cordobeses, ¿no es cierto?, se siente a negociar esta deuda que tiene realmente. O sea, es muy paradigmático lo que decía el informe respecto a la deuda de la provincia de Santa Fe, que son 2 provincias más o menos similares, ¿no es cierto? La deuda de la provincia de Santa Fe son 1.300 millones de dólares, la deuda de la provincia de Córdoba admitida son 14.987 más 10.000 millones de deuda flotante. O sea, estamos en 20 y tanto. Ni a hablar que no tocamos la deuda que tienen las agencias y los organismos descentralizados, de los que hay poco dato, ¿no es cierto? Y la de empresas como EPEC, que existe la deuda. O sea que la deuda de la provincia de Córdoba es una deuda muy importante y que puede condicionar la vida, porque está dicho, la vida de los estados y de la gente que vive en los estados, un gran condicionante son las deudas, que puede condicionar la vida de los cordobeses, o sea que merece que Córdoba ingrese al país y comience a sentarse a discutir, ¿no es cierto?, qué hacemos con la deuda de los cordobeses por la calidad de vida de los cordobeses, en realidad. Graciela, muchísimas gracias, No, gracias por tenerte acá. Gracias. Graciela Trever nos ha ayudado esta noche a analizar aspectos que no aparecen mucho en los otros medios, ¿no es cierto? Hay que bajar la pirotecnia y cada tanto hay que centrarse en debatir los problemas más serios que tenemos los cordobeses, ¿no le parece? Volvemos el miércoles próximo. Que tenga una buena semana.